Hoy en particular le vamos a informar un poco cómo viene manejándose y cómo se viene desempeñando nuestro hospital de campaña. Más allá de eso, quiero contarles de que hoy hemos tenido 98 casos positivos y estamos con esta modalidad en que tenemos días en que disminuye y días que tenemos pico, como el caso de hoy, con 90 casos en la capital, que sería el lugar donde más incidencia tuvo en el día de ayer sería, y algunos pocos casos distribuidos en el interior. Lo que hay que decir es de que estamos teniendo diversos focos en la capital y estos focos están dando los positivos que tenemos hoy. Les estamos siguiendo la trazabilidad y con la doctora Angelina a todos. Por otro lado, hay algunos focos que nos preocupan en el interior, como es el caso de San Luis del Palmar, donde estamos investigando, tenemos 17 casos positivos, Paso de los Libres con 14, Goya con 12, Paso de Patria 12, y así otros departamentos con menor cantidad de casos. En general, los indicadores que estamos manejando ahora, nosotros tenemos una tasa de letalidad de 1.7, siendo la tasa de letalidad nacional de 2.7, o sea que en eso estamos, al menos comparativamente, nunca podemos estar conformes cuando hay gente que se muere, por supuesto, pero al menos comparativamente estamos bien. A ver, podemos compararnos con países de Europa, que Gran Bretaña tiene una tasa de letalidad de 5, y Italia tienen una tasa de letalidad de 7, o sea, muy superior a lo que tenemos nosotros. Viendo o analizando la tasa de mortalidad, Corrientes está con 39 muertos por millón de habitantes. El país está en 650 fallecidos por millón de habitantes. El Chaco está con 350 fallecidos por millón de habitantes. También en ese indicador Corrientes está relativamente bien. Pero bueno, donde ocurren esos eventos son justamente en nuestro querido hospital de campaña, así que le voy a dar el micrófono al doctor Meloni, que es el director, y están las autoridades del hospital, está nuestra jefa de epidemiología, la doctora Angelina, que ya la conocen, el doctor Meloni, que es el director del hospital, el director Plano, que aparte de ser uno de los coordinadores del comité de crisis, es el director asociado, está la contadora Betty Romero, que es la directora administrativa, y la coordinadora del hospital, la licenciada Toñol. Así que estos somos los que estamos hoy acá. Le doy la palabra al doctor Meloni. Para empezar, o sea, el hospital de campaña, como su nombre lo indica, si uno hace un poquito de memoria, hospital de campaña significa estar relacionado con las guerras, con este tipo de situaciones. En este caso no es una guerra, es una pandemia, donde la provincia decidió realizar e invertir en un hospital de campaña que tenga la capacidad para poder internar la mayor cantidad de correntinos que lo necesiten. En ese sentido, nuestro hospital de campaña es un edificio escolar de la década del 50, que es el hogar escuela, donde se fue modificando, pero teniendo la estructura de un edificio escolar. Obviamente que se adaptó a las necesidades de un hospital, principalmente buscando lo que es las camas necesarias en terapia intensiva, que es la principal situación que afecta a los pacientes con COVID, que son las patologías, que es la patología respiratoria. En ese sentido, el hospital cuenta con 300 camas de terapia intensiva y una capacidad hasta 700 camas de internación general. Este hospital de campaña, bueno, comenzó a funcionar en el mes de julio y fue transcurriendo en lo que es la pandemia. Bueno, este es un poco cómo fue desarrollándose la pandemia, que eso siempre lo informa la doctora Bobadilla, que son los casos que fueron afectando principalmente a la provincia, y donde en estos 231 desde el 10 de marzo, que fue el primer paciente, tenemos 485 casos activos, que esto fue al corte que nosotros hicimos, esta estadística, que es el día 25 de octubre
a las 12 de la noche. Por ahí van a faltar los números del día de ayer y de antes de ayer. Esto está relacionado con la cantidad de casos que fueron progresando por mes en lo que es la pandemia en la provincia, donde vemos que a partir de septiembre comenzaron a haber los picos, donde hubo un incremento en lo que es la cantidad de casos, donde en lo que va el mes de octubre hay 1.400 casos. Esto es en relación a las características de los pacientes que son positivos. Si uno mira, el sexo femenino es el que predomina, un 49%, y el sexo masculino un 47%, la edad promedio de 41 años, y la franja etaria, el porcentaje de pacientes positivos de acuerdo a la edad. Si nosotros tenemos la relevancia, vamos a ver que entre los 21 años y los 60 años donde está el mayor grupo de pacientes positivos, relacionados sobre todo por la movilidad que tienen estas personas. Y el grupo de mayor riesgo, que son los mayores de 60 años, que está en un 13,8%, y entre los 21 y 60 años promedian arriba del 30%. Estamos hasta ahí entonces cómo se dividen los grupos etarios en lo que es la relación de aquellos pacientes que son positivos. Esto es cómo fue funcionando el hospital de campaña en estos meses que comenzó a partir de julio. Este es el total de pacientes que egresaron, que son 579, que es el 100% de los pacientes que pasaron por el hospital de campaña. De esos, 246 son mujeres y varones 333. A la inversa de los casos positivos, los que más se internaron fueron los varones, para tener en cuenta cómo se fue moviendo la situación epidemiológica. En lo que es la terapia intensiva, que son aquellos pacientes que están más críticos, más graves, tuvimos 116 egresos, con un promedio de edad de 70 años. En general, todos los pacientes, si contabilizamos el promedio de edad de todos, es de 70 años. Es decir, que estamos en un grupo etario con una edad avanzada, de los cuales mujeres son 47 y varones son 69. El promedio de edad de las mujeres es 69 años y el promedio de edad de los varones de 65 años. Esos son los más críticos, digamos, que tuvimos internados. Después en la unidad de clínica, 265 egresos, más varones que mujeres, el promedio de edad un poquito menor, entre 53 y 54 años, no hubo mucha diferencia en ese sentido de la edad, y siguen habiendo más varones que mujeres. Y en la unidad de sospechosos, 198 egresos, que son aquellos pacientes que tienen síntomas, pero que uno no hace el diagnóstico de COVID porque no tuvieron positivo los testeos, o porque estuvieron para investigación y en realidad llegamos al diagnóstico de otra patología que fueron derivados a otro nosocomio. Y este es un gráfico donde está el promedio de edad de acuerdo a las salas de internación. Seguimos teniendo que la terapia intensiva, el promedio de edad es de 70 años, la sala de internación general de los pacientes positivos de 54 años, los de los sospechosos de 55 años, y el promedio general de los pacientes de 57 años. Es decir, seguimos teniendo en cuenta que el grupo etario más afectado son los mayores de edad. Esto es la ocupación que tiene el hospital hasta el día 25 de octubre a las 12 de la noche. Tenemos un total de 1000 camas, 53 casos confirmados, lo que nos da un porcentaje de 5,3% de ocupación, 5,3% de ocupación. La terapia intensiva con 20 pacientes, que es un 6,7% de ocupación de terapia intensiva. De respiradores, 12 respiradores, un 4%. Esto haciendo un comparativo en el momento del corte de la cantidad de pacientes positivos activos que teníamos hasta ese momento, que eran 485. Con esa cantidad de pacientes
de acuerdo a la bibliografía y a los diferentes, cómo se fue moviendo la pandemia en otros lugares, con esa cantidad de pacientes activos, la internación sería el 15%. En relación a ese número tendríamos que tener 75 pacientes internados. En relación a los pacientes en terapia intensiva, que sería el 5%, serían 24 pacientes. Y en relación a los que van a requerir respiradores, que es el 2,5% de ese número de pacientes activos, serían 12. En Corrientes, nosotros tenemos que, internados en ese momento teníamos 47 pacientes positivos, debajo de esa media de un 35%. En terapia intensiva, 18 pacientes, está por debajo de esa media de un 25%, y lo que sí que coincide, el 2,5% de la utilización de respiradores, que estamos igualados en ese sentido. Es decir, que no estamos muy diferentes a lo que se fue desarrollando la pandemia en otros lugares con ese número de pacientes activos de COVID. Estos son los óbitos que hubo en el hospital de campaña, donde fallecieron 41 pacientes con PCR positiva, con diagnóstico positivo de COVID, en la enfermedad de COVID, de los cuales el 61% eran hombres y el 39% mujeres. El promedio de edad en las mujeres 68 años y el promedio de edad en los hombres 70 años. Con PCR negativizada, es decir, aquellos que ya pasaron la enfermedad de COVID, 8 pacientes, 75% mujeres, 25% de hombres, con un promedio de edad de 74 y 76 respectivamente. Y otras patologías que corresponden a lo que es la insuficiencia respiratoria aguda grave, que fueron 22 pacientes, más hombres que mujeres, con un promedio de edad de 84 en las mujeres y 65 en los hombres. Cuando hablamos de Irak, la insuficiencia respiratoria aguda grave, y por qué fallecieron en el hospital de campaña, son aquellos pacientes que por diferentes circunstancias están en una situación de una insuficiencia respiratoria. Ante la situación de la pandemia, el centro de referencia y el lugar donde son remitidos estos pacientes es el hospital de campaña. Entonces, en ese sentido, uno lo tiene que ingresar hasta llegar al diagnóstico diferencial de la patología y sobre todo descartar lo que es la patología COVID. Estos pacientes no eran COVID, pero sí estaban con una infección respiratoria, un proceso respiratorio que lamentablemente lo llevó a fallecer. Habíamos dicho que el grupo etario principalmente que es afectado a COVID está entre los 20 y 60 años. Los que tienen más riesgo, como vimos en las tablas anteriores, son los mayores, los que tienen un promedio de edad más allá de 60 años. Y obviamente cuando esto se acompaña de otras enfermedades preexistentes o esos los antecedentes patológicos de los pacientes, tenemos las características de la diabetes, la hipertensión arterial, o bien la combinación de ambas enfermedades, o si a eso le sumamos la obesidad, es decir, las enfermedades metabólicas principalmente, son aquellos pacientes que van a tener más riesgo en lo que es la evolución del COVID. Aparte de la edad, eso es lo que uno tiene que hacer hincapié. Nosotros vemos que el grupo etario principal es entre los 20 y 60 años, pero los que mayormente se fallecen por COVID son las personas mayores de 60 años. Entonces eso tenemos que tener en cuenta en relación a lo que es la movilidad y cómo se va moviendo lo que es el virus en la población. Esto es la tasa de mortalidad de la terapia intensiva. Tuvimos 116 egresos, 62 fallecidos totales, lo que nos da una mortalidad del 53%. Esto es el promedio de edad, de días, que están los pacientes internados en el hospital. Por ejemplo, el promedio de días del hospital es de 7 días, la mayoría de los pacientes. El día de cama ocupado es 3.012 en relación a esos días. Ese número de 3.012 uno lo tiene que tener en cuenta porque uno lo relaciona con las necesidades que tiene el paciente. Por ejemplo, si nosotros utilizamos una ampollita de dexametasona en todos estos pacientes,
lo tenemos que relacionar con las veces que va a recibir en el día ese medicamento y lo multiplicamos por 3012. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar costos de algún medicamento, nosotros lo relacionamos con eso. Por ejemplo, la dexametasona, que tiene un costo de 45 pesos, lo multiplicaríamos por 3.000 en caso se utilice una vez. Si se utiliza 2 veces en el día, son 2 por 3.000 y eso sacaría el costo aproximado del medicamento. Y así con otros medicamentos más caros como lo que es la enoxaparina, que casi todos los pacientes utilizan en ese sentido. Estas son las determinaciones que se fueron haciendo en el hospital de campaña, en los otros servicios, en laboratorio, imágenes, o sea, lo que es uno de lo que uno siempre le realiza a los pacientes, que es el estado base, para ver el nivel de oxigenación y saturación y el estado metabólico, cerca de 2.200 determinaciones, la química clínica para saber cómo está la parte metabólica del organismo, más de 2.700 determinaciones, radiografías, 308 radiografías en lo que desde que se comenzó, 600 y pico de tomografías desde que se comenzó con la pandemia. Cabe destacar que al ser un hospital de campaña tiene un servicio, digamos, fuerte en lo que es diagnóstico por imágenes, con un tomógrafo instalado dentro del hospital, con un servicio de radiología y con un ecógrafo para poder hacer los estudios por imágenes dentro del hospital. Bueno, lo que es la parte de salud mental, que está realizando un trabajo importante en lo que es el acompañamiento de los pacientes, de los familiares de los pacientes. Cuando hablamos de terapia intensiva se habla del paciente crítico, ¿no? Y el acompañamiento que necesitan los familiares. Y en ese sentido hay un protocolo de visita de familiares al paciente de la terapia intensiva, que es lo que está trabajando mucho lo que es el área de salud mental. Bueno, kinesiología, que también es un punto fuerte de lo que es la atención hospitalaria, donde, bueno, esa es la producción del servicio, más de cerca de 10.000 sesiones en lo que va desde que comenzó la pandemia con los pacientes que se fueron internando. Bueno, estas son las coberturas, las obras sociales de pacientes que están internados o estuvieron internados en el hospital de campaña. Así que bueno, esa es la producción y cómo está trabajando el hospital de campaña en relación a los pacientes que requirieron internación. Obviamente hay un equipo importante donde está trabajando todo lo que es el sistema de salud del ministerio, médicos, enfermeros, kinesiólogos, administrativos, todo lo que es la parte logística, donde hoy, por ejemplo, hoy un día de guardia hay 4 médicos en terapia intensiva con un coordinador en jefe, 4 kinesiólogos en lo que es la sala de clínica con 4 médicos, 2 kinesiólogos, lo que es el sector de sospechosos con 2 médicos y 4 enfermeros, y lo que es todo lo que es la parte de kinesiología, que es uno de los puntos donde uno tiene que resaltar también en el trabajo de este tipo de pacientes. Así que bueno, esa es la presentación y la producción de cómo se fue moviendo el hospital de campaña en estos meses de pandemia. Muchas gracias.